Mis queridos hermanos, nos volvemos a encontrar para seguir estudiando la palabra del Señor. Hoy nos dedicaremos a Apocalipsis 14:6. En cierta oportunidad, esta es una ilustración, en Bélgica había un hermano latino y él llegaba allá y no conocía a nadie. Era un sábado y él se fue a una plaza y comenzó a tocar la guitarra y cantaba himnos. En eso se acercó alguien, pero no se podían entender porque el idioma era diferente. Y entonces la persona que lo estaba escuchando sacó una Biblia y abrió su Biblia en Daniel 8:14 y él le mostraba. Entonces el hermano tomó esa misma Biblia y le fue hasta Apocalipsis y le mostró Apocalipsis 14 del 6 al 12. Entonces se vieron, aunque no podían entenderse por el idioma, podían entender que sí pertenecían a la iglesia adventista. Estaban cantando himnos y el hermano cantaba en belga y este cantaba en español. Y así este hermano latino pudo contactar hermanos de la iglesia en un país que no hablaban su idioma. Bueno, pues déjeme decirle que Apocalipsis 14, del 6 al 12, que encontramos el mensaje de los tres ángeles, es lo que le da identidad a la iglesia, es lo que le da el sentido de misión, es lo que nos identifica como pueblo de Dios, es nuestra cédula, es nuestro DNI, es nuestra brújula y también nos explica nuestro origen profético. No somos algo nacido al azar, sino que en el momento indicado Dios habría de levantar un pueblo para predicar el evangelio eterno al mundo antes que Jesús venga por segunda vez. El libro del Apocalipsis es un libro que nos habla de Jesús, por eso dice el primer capítulo, la revelación de Jesús. Y en él encontramos a Jesús como un cordero inmolado, encontramos a Jesús como un guerrero, encontramos a Jesús como Rey de reyes y Señor de señores, encontramos a Jesús como el que cegará la tierra. ¿Por qué? Porque la idea del Apocalipsis es mostrarnos a Jesucristo, que es el autor de nuestra salvación, que es el que nos trae las buenas nuevas para salvar al mundo. ¿Te das cuenta? Entonces, el libro del Apocalipsis es un libro que nos habla de la gracia de Dios por los seres humanos, donde hay un cordero inmolado y que a través de ese cordero es que el pueblo de Dios obtendrá la victoria. Es a través de ese cordero inmolado como sus vestiduras, las vestiduras del pueblo de Dios se emblanquecieron. Algunos tienen temor del Apocalipsis y piensan en bestias y piensan en asuntos catastróficos. Pero esos son instrumentos para mostrarnos al Dios Todopoderoso que tiene control de todo, que está bajo el control de lo que ocurre en esta tierra, querido hermano, y que ya nos ha dicho lo que habrá de pasar, pero nos muestra que Jesús será victorioso. Tan victorioso que salvará a su pueblo y transformará esta tierra en el paraíso que se perdió, pero al mismo tiempo transformará esta tierra en el centro del universo, porque aquí estará el trono de Dios. En eso podemos ver
en el libro del Apocalipsis podemos ver la gracia de Dios, que nace del amor que Dios tiene por sus criaturas, que fueron hechas a su imagen, en desmorales, con libre albedrío. Captamos la idea de lo que Dios quiere enseñarnos a través del libro de la Revelación. Dice aquí en el Apocalipsis, el capítulo 14, el verso 6, nos habla de un evangelio eterno. ¿Y por qué es eterno? Es eterno porque fue creado, o sea, el evangelio fue creado antes de que los seres humanos hubiésemos existido, antes de que este planeta hubiese existido. Mira cómo lo dice el apóstol Pedro allí en su primera carta, los versos 19 y 20, refiriéndose que no hemos sido rescatados por dinero. Y dice, sino, ahí va el verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Dice, antes de la fundación del mundo. A Dios no le tomó por sorpresa la caída de nuestros primeros padres. Él ya lo sabía. Y antes de que nos creara ya lo sabía. Y creó un plan que conocemos como el plan de la salvación o como el misterio de la gracia, que se puso en marcha cuando este planeta cayó en desgracia por la desobediencia de nuestros primeros padres. Allí vemos por qué este evangelio es eterno, hermanos, antes de que esta tierra fuera hecha. Ya Dios lo sabía y ya Dios lo había planeado. Entonces, si ocurre algo en tu vida, no creas que Dios no lo sabía. Sí. Y lo más interesante es que ha hecho preparativos para resolver tus dificultades. ¿Ves? Entonces, bien, es un evangelio eterno, pero también ese es un evangelio de gracia, porque seremos salvos por lo que Cristo hizo en la cruz. Seremos transformados por lo que Jesús hizo en la cruz. Viviremos en un cielo y una tierra nueva por lo que el Señor hizo en la cruz. Nada de lo que tú y yo hagamos podrá comprar la salvación. Lo que sí es que cuando yo acepto a Jesucristo, cuando yo acepto su gracia, cuando yo respondo al amor de Cristo, mi primer deseo es decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y nos vamos convirtiendo en obedientes. Y no obedientes para que Dios nos ayude, sino que obedientes porque hemos aceptado su gracia y su amor. El apóstol Pablo, ahí en Romanos 5:8 dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es el evangelio de la gracia, las buenas nuevas. Éramos pecadores y Cristo aún así murió por nosotros. O sea, Jesús no vino aquí a morir por los justos, que de paso no es ningún justo. Jesús vino a morir por todos nosotros que éramos pecadores. Y en la cita que leíamos del apóstol Pedro, fíjate que al final dice, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. El sacrificio de Jesús fue hecho por amor de la raza humana, es decir, por amor a ti y por amor a humanidad entera. Ahí en ese verso, en el verso 6 del capítulo 14, dice, lo vamos a leer, dice, en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno, de lo cual ya hemos hablado, para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
el mensaje del primer ángel, hermanos, le da sentido a la iglesia, sentido de misión, sentido de propósito. ¿Cuál? Ir y cumplir la orden de Jesús. En Mateo 28, Jesús nos dice, verso 19 y verso 20, dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Mis hermanos, sí, la predicación del evangelio se ha ido expandiendo. Y eso, la razón es ¿cuál? La razón es que el Señor le ha puesto una misión a su iglesia. Y ahí lo tenemos en Apocalipsis 14:6. Y de ahí es que la iglesia ha avanzado para predicar el evangelio a toda tribu, lengua y pueblo. Qué cosa emocionante es ver hermanos de toda parte del mundo. Recuerdo cuando vivía en Panamá, hay una fecha especial que los hermanos indígenas se reúnen una vez al año para hacer una fiesta espiritual y bajan de todas las comarcas. Yo no podía ir, no tenía la oportunidad de ir, pero había un hermano que fue y me contó, y bajaban de todas las comarcas indígenas, hombres, mujeres, niños, y hacían una fiesta por 3 días, hermano, y al finalizar esa fiesta le daban una ofrenda a Dios. Pero mira cómo era esta ofrenda. Era ofrenda de almas que habían sido ganadas por el Señor y ahora se bautizaban. Y me decía el hermano, ahí se bautizaron 123. Qué emocionante es ver la iglesia avanzar, y avanza porque Dios la lleva adelante y porque sus hijos se ponen en sus manos para llevar adelante la misión. Mira, ¿has escuchado hablar de la ventana 1040? Allá donde está gran parte del mundo que no conoce de Dios. Y la iglesia está avanzando. Y te pregunto, hermano, ¿qué podríamos hacer tú y yo? Tal vez no podamos ir allá, pero sí de lo que el Señor nos ha dado, de los recursos que nos ha dado, nosotros podemos dar ofrendas. Aparte de dar nuestras ofrendas misioneras, también podríamos dar una ofrenda para la ventana 1040, una ofrenda sistemática. Es emocionante darlo. Pero ¿por qué nos emociona? Nos emociona porque eso implica, hermanos, que nosotros pertenecemos a algo más grande que nosotros mismos. Hay quienes hacen sus propios pequeños mundos, sus propios pequeños imperios. Hay quienes hacen sus propias iglesitas. Pero con Dios es distinto, hermanos, porque pertenecemos a un movimiento profético que habría de surgir después de 1844. Y ese se llama la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tú y yo pertenecemos a ella. Deberás pensar cuántos de tus recursos dedicas al cumplimiento de predicar el Evangelio a todo el mundo. Y podrías evaluar lo siguiente: ¿cuánto gastas para ti mismo, hablando de tus placeres, de tus recreaciones, y cuánto das al cumplimiento de la misión? Debiera ser más lo que yo doy para el cumplimiento de la misión, para que el Evangelio sea predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, que lo que yo gaste para mis propios placeres. Recuerdo unos hermanos que se les había dañado el auto y ellos comenzaron a guardar dinero para comprarse un mejor auto, un auto que estuviera en mejores condiciones. Y decían que se compraría un auto nuevo. Pero donde estaban, donde se reunían los hermanos de aquel lugar, la iglesia, era un local, estaba alquilado. Resulta que el señor, el dueño del local, les pidió el local y ahora no tenían dónde irse. ¿Sabes tú qué hizo esa pareja de hermanos con el dinero que estaban guardando para comprar un auto? Lo dieron para comprar un terreno. ¿Por qué? ¿Qué es lo que los impulsa? Lo que nos debe impulsar es que Dios nos ha amado,
que por su gracia somos salvos y que Él nos ha encomendado una misión: predicar el Evangelio a todo el mundo. Eso debe ser algo que nos debe apasionar y gozarnos en eso, hermanos. Que lo que yo entrego para mi iglesia se hace en el cumplimiento, se usa para el cumplimiento de la misión, y que yo soy solamente un instrumento, pero que pertenezco a un movimiento global. ¿Has escuchado hablar de la misión global? Eso se creó en 1990, ¿te acuerdas? Ahí comenzó la misión global. Y de ahí la iglesia se ha expandido mucho más. ¿Recuerdas hace poco en Nigeria? Nigeria, allá, en el continente africano. ¿Recuerdas cuántas almas se entregaron al Señor? 12.000 almas, hermanos. Porque el Evangelio se está expandiendo y tú y yo tenemos el privilegio de participar en ello con los recursos que Dios nos ha dado. Eso es algo que debe movernos de gozo, sí, para el Señor, lo que tengamos para el Señor, hermano. Y recuerda que cuando lo hacemos, no lo hacemos para que Dios nos bendiga, sino lo hacemos porque Dios nos ha pedido que el Evangelio debe ser predicado al mundo entero. Y que tú y yo pertenezcamos a ese movimiento, hermano, que está predicando el Evangelio al mundo entero, es algo maravilloso. En 1874 salió el primer misionero oficial de la Iglesia Adventista, J.N. Andrews. Salió hacia Europa, exactamente a Suiza. Era el más capaz. Ajá. Hoy el Evangelio, la Iglesia Adventista lo ha llevado a 210 países de 235 que están registrados en las Naciones Unidas. ¿Por qué la iglesia va adelante? Va adelante porque detrás está el Consolador que Jesús mandó, el Espíritu Santo. Él es el que nos toca, Él es el que nos mueve, Él es el que impresiona a nuestros líderes para que hagan planes para que la misión siga avanzando. Hermanos, el sábado pasado se lanzó el plan del libro misionero, un pacto Esperanza. La división suramericana ha imprimido 35 millones de libros, del libro del gran conflicto, para que los hermanos paguemos el subsidio de eso, que es solamente 100 pesos, hablando de Argentina, hermano, y poder entregarlo a los amigos que no son adventistas. Es que Dios lo haga, hermanos. O sea, haz tu parte, siéntete gozoso pertenecer al pueblo profético que Dios ha descrito en Apocalipsis 14. Y que lo que el Señor te ha dado, una parte sea para ese cumplimiento de la misión. Eso tiene que ser nuestro modo vivendi, debe ser lo que me apasiona. Y nuestra vida será una vida más significativa. También nuestro cristianismo será más fructífero. ¿Por qué? Porque es lo que Jesús nos ha mandado a hacer, hermanos. Es lo que Jesús nos ha mandado a hacer. Recuerda, Jesús dijo allí: me seréis testigos, cuando le habló a sus discípulos. Dice: me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Tú y yo tenemos ese privilegio. Guardémonos de hacer nuestros propios planes misioneros particulares. Dios ha puesto a la iglesia, Dios ha puesto líderes en la iglesia, debemos apoyar la iglesia. A eso yo escucho hermanos que constantemente critican, pero nunca los escucho hablar de cómo la iglesia ha
está avanzando en la predicación del Evangelio. Nunca los escucho cuando hace poco se inauguró una casa editora en África. Eso no lo dicen. ¿Y cuál es la razón? De que tienen sus propios pequeños mundos. No, nosotros pertenecemos a un movimiento, apoyémoslo y formemos parte, Señor, del cumplimiento de la misión en nuestra iglesia local, en nuestra escuela sabática, pero también a través de nuestros recursos en el mundo entero. Gocémonos en eso, hermanos. ¿Bien? Les invito a que oremos. Señor Jesús, gracias porque tu evangelio es eterno, porque es un evangelio de gracia, de amor, y porque nos das el sentido del cumplimiento de la misión. Ayúdanos a ser tocados por tu Espíritu para que haya en nosotros el fuego de participar, de gozarnos en el cumplimiento de la misión antes que tú vengas, Señor, porque cuando termine de predicarse el Evangelio, tú vendrás y queremos estar ahí habiendo cumplido nuestra parte. Lo pedimos en tu nombre, querido Jesús. Amén. Queridos hermanos, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana.